Buenas noches, estimado máster. Nosotros somos el grupo número 5. Nuestro tema a tratar es la dislalia. Bien, bienvenidos al mundo de la dislalia. Ahora, antes que alguien que diga, ay, eso es solo hablar chistoso, no, no lo es. La dislalia es seria. Es uno de los trastornos articulatorios más comunes en la infancia. Básicamente, es cuando tu boca decide ignorar el manual de instrucciones y empieza a omitir, distorsionar, cambiar o añadir sonidos por pura rebeldía. Y no, no es cuando exista una lesión o algo así. Simplemente el sonido no sale como debería. Es como cuando quieres decir un trabalenguas y bueno, no sale nunca. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Políticas escolares, programas de apoyo, logopedas, docentes que sean capacitados, familias involucradas y sobre todo empatía, mucha empatía. Porque entender la dislalia es mucho más que enseñar a pronunciar bien. Es ayudar a un niño a sentirse seguro, comprendido, conectado y libre para decir lo que piensa sin que su lenguaje le juegue una mala pasada. Y ¿saben qué es lo más importante o lo más interesante? Que cuando la dislalia no se detecta a tiempo, empieza a meterse con cosas más grandes. La lectura, la escritura, los trabajos en clase e incluso la interacción con otros niños. ¿Sí? Ese simple sonido que no sale bien a veces puede convertirse en un muro enorme entre el estudiante y su aprendizaje. Doy paso a mi siguiente compañero. Buenas noches. La definición de la dislalia. El concepto de dislalia corresponde al trastorno en la articulación de los fonemas o bien por ausencia o alteraciones de algunos sonidos concretos o por la sustitución de estos por otros de forma improcedente. Se trata pues de una incapacidad para pronunciar o formar correctamente ciertos fonemas o grupos de fonemas. La dislalia no es un capricho, es, como dijo Pascual en 1984, es un trastorno en la articulación de los fonemas, es la incapacidad de la boca para formar de forma precisa e impecable ciertos sonidos. Piensen en el acto de hablar como en una orquesta. Cada fonema es un instrumento para tocar. La S, la lengua debe ser una serpiente que silba con precisión en una pequeña rendija nuestros dientes para poder silbar. Para la R, la lengua debe vibrar, coordinando el aire y el músculo en una danza rápida para pronunciar la R, como R. Y síganme, siguiente compañero. Decimos que la dislalia tiene muchos nombres, casi poéticos. Tenemos el rotacismo, que lo asemejamos con la dificultad para pronunciar la R. El gran dolor de cabeza de muchas personas, que es el landicismo, la dificultad para pronunciar en muchas palabras la L. Y el sigmatismo, que es referente al problema con la S. Cada uno de estos errores nos cuenta una historia diferente y sobre dónde están fallando los mecanismos de vocalización. Decimos que la dislalia se clasifica según el número de sonidos alterados. Es la más sencilla e utilizada para determinar la extorsión de la gravedad del trastorno. Se clasifica en tres tipos: la simple, múltiple y dislalia generalizada o otentotismo, según el nivel lingüístico implicado. Esta clasificación se centra en el error articulado
y afecta a un sonido aislado, a la palabra o al conjunto de reglas fonéticas. El nivel fonético. Este nivel se refiere a la dificultad de la ejecución motora de un sonido. El error está en la pronunciación física del fonema. Y el nivel fonológico, se dice que aunque a menudo se confunde la dislalia con el trastorno fonológico, se considera una entidad distinta. Claro que relacionada con el nivel fonológico del lenguaje. Según la etiología, la dislalia se puede clasificar según la etiología y se diferencia en 4 tipos. La dislalia evolutiva, que es aquella que es caracterizada por el desarrollo normal del lenguaje infantil. La dislalia funcional es un afecto de articulación que ocurre debido al incorrecto funcionamiento o su mal uso de los órganos periféricos a la hora de hablar. La dislalia audiogénea es causada por un efecto auditivo. Al no lograr una correcta discriminación auditiva en los niños, es una forma incapaz de diferenciar un fonema. Esto se refiere a que muchas veces algunos de los infantes no escuchan bien muchos sonidos y no los logran a diferenciar. Y a su vez no pueden pronunciar bien las distintas palabras. La dislalia orgánica nos dice que es un denominado trastorno de la articulación causado por alteraciones orgánicas. Según su tipo de errores, se clasifica en 4 categorías principales. Decimos que la primera es la sustitución, que es el error más común, que consiste en reemplazar el fonema que resulta difícil de articular por otro más fácil. En estos ejemplos, cuando algunos menores, algunos chicos o personas con este trastorno tienden a cambiar una palabra, diversificando una letra, puede ser la M por la N, la P por la B, o algunos no pronuncian tales palabras como la R, en los casos principales, por omisión o ilisión. Consiste en eliminar por completo o varios fonemas de la palabra, específicamente en sílabas más complejas, o al final de la palabra. Significa cuando muchas personas o menores de edad no pueden pronunciar una palabra correctamente, no la dicen de la forma completa. Dicen la mitad de la palabra porque ya tienden a estar con este problema. O por distorsión o deformación. El fonema se articula de la forma incorrecta, imprecisa o deformada, produciendo un sonido que no existe, como un fonema de idioma. Esto nos da a detallar que en ocasiones tendemos a alterar los fonemas y muchas personas que tienen este trastorno, al no poder pronunciar, dan a escuchar otra palabra por su mal uso o su mala forma de pronunciación. Por adición o inserción, consiste en añadir un sonido que no forma parte de la palabra original. Por decir, las personas que añaden a la palabra normal, a la finalización de su vocablo, añaden otra letra y forman una palabra no existente. Hablar sobre los tipos de errores con respecto a la dislalia. Trabajamos con palabras atascadas, con fonemas que no encuentran su lugar, pero la clave es identificar cómo fallan. Cuando un niño presenta dislalia, los errores en la articulación se resumen en 3 categorías. 3 formas en que las palabras se rompen.
Primera, la sustitución. Es el error más frecuente. El niño reemplaza un fonema difícil por uno más sencillo, como había mencionado el compañero anterior. En este caso, pues, como quiere decir, ¿no? Coche y me cuesta la K. Digo toche. Si quiero la R en ratón, uso la L y digo latón. La articulación se rinde ante la dificultad y ofrece un sonido más cómodo. La lengua elige el camino más fácil. Dos, la omisión. Aquí hay un trueque o una ausencia. El sonido difícil es ignorado, borrado por completo de la palabra o la sílaba. Si el niño no puede con los sinfones, simplemente desaparecen. De plato dice pato, de flor dice for. Es una estrategia de simplificación. El fonema se vuelve invisible para el oído y el mensaje queda incompleto, vacío articulatorio. La distorsión. Este error es la impresión. El fonema no se sustituye ni se omite, pero se produce de forma incorrecta. Suena raro, sucio, se acerca pero no lo llega. Es el famoso sigmatismo, donde el aire no viaja por el centro, sino que se escapa por los lados de la lengua. Es un sonido que solo existe en la boca de ese niño. Es una producción defectuosa que detalla un movimiento muscular anómalo. Otro partido de local que quizás entramos en partido. Por esta razón, la sustitución, omisión o distorsión son tres fallas que no nos dan la pista. No son un juicio, son un mapa. ¿Para qué? Para que con ese mapa aplicamos la terapia correcta para que cada fonema, sin importar lo terco que sea, encuentre finalmente su lugar preciso en la boca de nuestros niños. También podemos decir que en estos tipos de errores hay dos niveles, lo que es el nivel fonético y lo que es el nivel fonológico. El niño no puede hacer el sonido, no importa cuando lo intente. La lengua no se coloca. Es un problema de ejecución motora. Eso nos dice en el nivel fonético, que es la dislalia pura. En cambio, en el nivel fonológico, el niño puede hacer el sonido de la s si se lo pides, pero en la palabra, por decir un ejemplo, mesa, el niño le pronuncia meta. ¿Por qué? Porque el problema no está en la boca, sino en el sistema que el niño adquirió. La regla de cambiar la S por la T también cambia el significado. Ahí estamos hablando del nivel fonológico, es decir, el trastorno fonológico que presentan los niños. Doy paso a mi siguiente compañera. Buenas noches. Las causas. Es un déficit de coordinación motora. Está relacionada con el desarrollo de las habilidades motoras, problemas en la percepción del espacio y el tiempo. El lenguaje en el niño se desarrolla a través de la imitación de movimientos y sonidos. Dificultades en la comprensión o discriminación auditiva. Algunos niños tienen dificultades para diferenciar los sonidos de las palabras. Factores psicológicos. Cualquier trastorno emocional puede influir en el lenguaje del niño, deteniendo su evolución normal, ya que existe una interacción continua entre el lenguaje y el desarrollo de la personalidad. Y prevención. Ejercicios de relajación permiten generar una adecuada pronunciación y actividad de los órganos que intervienen en el habla para que logren utilizar correctamente los mismos y generar los sonidos adecuados para que se establezcan
en el idioma y las mismas palabras. El ejercicio de soplo promueve el desarrollo del lenguaje porque estimula en el apoyo y control consciente de la respiración a desarrollar una pronunciación adecuada, haciendo que los órganos que intervienen en el habla impulsen adecuadamente. Ejercicio de estimulación de labios. En estos ejercicios se debe trabajar haciendo en los infantes se movilicen sus labios de diferentes direcciones y lo retraigan o generen movimientos como se realizan un beso. También en sí, también como cuando un niño habla de dislalia, ¿qué vemos? Vemos una sustitución, cuando ellos dicen taza por casa. También vemos la omisión, que es flor, y dicen for. También la distorsión, un sonido que no es la R, pero un segundo. Pero se parece. Y también cuando ellos pronuncian otra palabra como sapo, dicen tapo. Entonces ellos no tienen una buena pronunciación. También cuando están en la relajación, para que la atención no bloquee el habla. El soplo, para que entienda y controle el aire, la materia prima del sonido. La estimulación lingüística y labial, hacemos que la lengua se mueva, que sea ágil y que sepa dónde está el paladar. Muchas gracias. Siga mi siguiente compañero. Y como conclusión, en base a lo que se realizó en nuestra investigación, se puede concluir que la dislalia es un trastorno del que se presenta en ciertos niños desde la infancia, donde los padres de familia son los responsables directos de que los niños y niñas presenten este trastorno, ya que ellos son los educadores continuos en el correcto desarrollo del lenguaje del infante, ya que aprende por imitación de sus familiares. De tal manera, nosotros como docentes debemos estar capacitados y recibir continuamente estas capacitaciones para tratar este tipo de trastornos y a su vez capacitar a los padres de familia sobre las terapias que deberían realizar con sus hijos en casa. Esta ha sido la presentación del grupo número 5. Muchísimas gracias.